Llámale. Muy buenas noches con todos y con todas. Vamos a dar inicio a la sesión de inversiones del día de hoy. Por favor, me confirman si todos ustedes pueden escucharme. Fuerte y claro, José. Sí, buenas noches, se escucha fuerte y claro. Perfecto, muchísimas gracias a todos ustedes. Bueno, vamos a comenzar con esta reunión de inversiones. Hoy vamos a hablar un poquito sobre qué es lo que nos depara la semana respecto al análisis fundamental. Vamos a hablar un pequeño contexto sobre lo que está sucediendo actualmente con las inversiones y más allá de eso, a ver, desarrollar si es que existen alguna posibilidad de que el mercado pueda generar algunos movimientos de alguna forma relativos a la compra o a la venta, ¿no? Bueno, primero, de forma general, el contexto, pues como ustedes muy bien saben, dentro de las posiciones de mercado, tenemos de alguna forma mucha incertidumbre sobre lo que pudo llegar a pasar con los datos del empleo, justamente dicho la semana pasada, ¿no? Teníamos una serie de datos que debían darnos como un resultado una tendencia. Después de todo, la Reserva Federal estas semanas va probablemente a bajar el tipo de interés, pero no sabemos si entre un 0,25 o un 0,50, porque de forma general va a depender muchísimo de las noticias, ¿no? Bueno, dentro de todo este proceso que pudimos localizar, básicamente la semana pasada que teníamos la tasa de paro, que era la tasa más fuerte, por decirlo así, conjuntamente con el cambio de empleo no agrícola, teníamos la posibilidad de que el mercado en efecto pueda llegar a generar alguna inversión y alguna tendencia más que todo. La semana pasada justamente salieron datos mixtos de empleo y eso hace que obviamente los mercados de alguna forma irrumpan con sus movimientos de tendencia. ¿Qué significa que el mercado haya irrumpido con esos movimientos de tendencia? Bueno, de forma general, esta irrupción de los movimientos de tendencia va a hacer que los instrumentos de alguna forma no generen aún tendencias definidas. El rango del oro, por ejemplo, no sobrepasó su límite superior de 25.30 y se dirigió por debajo de los 24.00. El Nasdaq, de igual forma, su recuperación, pues hoy tuvo una recuperación interesante, pero nada de rupturas de tendencia. Bitcoin de alguna forma tenía una previsión de una caída en 54.000. Eso nosotros ya lo veíamos venir la semana pasada, sabíamos que Bitcoin se iba a desplomar un poco más y de ahí generar un rango alcista, pero de ahí las noticias realmente no apoyaron a que el mercado continúe con una tendencia. Ahora esta semana es una semana bastante tranquila realmente a comparación de las dos últimas que hemos tenido. Es una semana muy tranquila porque los mercados en primera instancia van a parecerse mucho al día de hoy. Como ustedes pudieron observar, el mercado, en la jornada del día de hoy, el mercado americano o incluso ahora el mercado asiático, los instrumentos están bastante lentos, muy enrangados, sin dar una posición clave sobre los puntos de inversiones, francamente, ¿no?
Estos puntos de inversiones no han dado realmente una posición clave o interesante. Se debe a que hay muy pocas noticias, lo que realmente de alguna fortuna es bastante bueno, ¿no? Las semanas pasadas justamente nos hemos abstenido de operar en días como el día viernes, donde pues las noticias pudieron haber roto tendencias, pero al contrario, ¿no? Más bien generaron muchísima volatilidad. Bueno, la jornada del día de esta semana va a ser muy contraria a la semana pasada. Va a haber mucha probabilidad de tendencia, mucha probabilidad de figuras incluso de enrancamiento. Veo que las figuras de riesgo igual no van a ser tan fuertes esta semana, por ende creo que los mercados van a estar un poco más tranquilos. Generalmente cuando la bolsa tiene ese tipo de semanas que son como muy tranquilas, son buenas semanas para o hacer una sola posición en swing. Con un buen lotaje se puede acumular ganancias semanales con una sola posición o se podrían hacer varias en forma de scalping, ¿no? Entonces, esta semana es una semana que va a apreciarse mucho el análisis técnico sobre el fundamental y también que, pues, también va a tener noticias, pero que creo que no van a romper aún tendencias. Creo que el mercado se está esperando al tipo de interés y en función del tipo de interés se llegará a tomar alguna postura, alguna decisión de inversión. Mientras tanto, pues la bolsa va a estar relativamente tranquila. Consejo, no tener posiciones largas aún, ¿no? Es momento de lanzar alguna posición larga o incluso en los instrumentos, probablemente no tener ni siquiera posiciones eh, de, de grandes lotajes, ¿no? Porque, insisto, no hay una tendencia definida y dicha tendencia pues, puede tener problemas mucho más adelante. De ahí, más contextos, pues seguimos el problema en Medio Oriente. La semana pasada se estaba intentando llegar a un tema de paz. Sin embargo, el aumento de la producción de los barriles de petróleo, que ya es un hecho, lo que veníamos conversando ya hace unos días, es un hecho y hace que los mercados de alguna forma pues, se conviertan en movimientos tendenciales. ¿Sí? Por otro lado, el, en la carrera política de Donald Trump, ¿sí? Hemos tenido que de alguna forma sigue siendo una carrera muy igualitaria. No tenemos un preámbulo de lo que podría llegar a suceder. Vamos a ver si esta semana que hay ciertas declaraciones, pueden ser algunas declaraciones agresivas que de alguna forma pueden afectar a la bolsa de una manera no programada. Pero, insisto, de momento, al menos la programación fundamental nos da que los mercados estén bastante tranquilos. Por otro lado, respecto al tema de los anteriores cisnes negros que teníamos, sobre el tema de la red, probablemente más guerras. Posiblemente esta semana, no digo que se llegue a una paz, porque eso también implicaría que la bolsa actúe de una u otra forma, pero sí se mueva, o más bien no exista mucha interpretación en esos momentos, ¿no? De modo que yo al menos preveo una semana muy tranquila, con muchas operaciones en swing, algunas en scalping. Creo que esta semana es donde debemos aprovechar siempre las inversiones. Generalmente cuando uno tiene semanas fuertes, a veces se abstiene de operar ciertos días, porque las noticias pueden pasar justamente lo que pasó el viernes, ¿no? Datos no claros y hace que la bolsa haga lo que quiera, más no haga un movimiento técnico. Pero estas semanas son muy técnicas, entonces de alguna forma se debería obtener una postura para obtener movimientos o rentabilidad en dichos instrumentos, ¿no? De todas formas, mañana en el mercado americano haremos un par de aperturas, veremos qué es lo que sucede y en función de eso tomaremos decisiones de inversión. Mientras tanto, creo que lo prudente en este preciso momento es básicamente observar qué probabilidad existe de que las noticias generen rupturas y cuáles no. Y mañana, pues, dirigirnos directamente al análisis técnico. Bueno, a ver, vámonos directamente a las noticias del día de hoy. Hoy la jornada, como ustedes pueden ver, una jornada muy tranquila en bolsa, ¿sí? Bien. Carlos me dice, la operación que abrió ayer en el euro contra el NZD, ¿la podemos revisar para aceptar pérdidas o esperamos? Esa operación yo no la hice, ¿sabes? Eh, bueno, supongo que o hizo Eric o hizo Freddy, pero yo te recomendaría, trata de mandar un mensaje al grupo, ¿sí? Señalando justamente al tutor que realizó la inversión para ver qué recomendación te da. Pero yo no he hecho esa inversión. De hecho, ese instrumento no es de mi cartera. No me gustan ese tipo de instrumentos. A mí no me gusta. Pero escríbele, por favor. Ujú. Dale. A ver, vamos. Día lunes. Día lunes. ¿Qué tenemos? Como ustedes pueden ver.
Noticias en el mercado americano, ninguna. Seguramente muchos, más de uno estuvo muy atento a la bolsa el día de hoy, muy tranquila. Hubo correcciones, tanto en oro como en Bitcoin como en Nasdaq, correcciones importantes, pero tampoco para romper tendencias, ninguna, ¿no? La caída de los mercados de la semana pasada fue tan fuerte que obviamente iba a haber una especie de corrección. Probablemente hoy en el mercado asiático también siga su corrección bastante tranquilo hasta la jornada del mercado europeo. Noticias fuertes, digamos que medianamente fuertes, porque no son relativamente fuertes, los permisos de construcción de Australia. Los permisos de construcción de Australia suelen ser noticias no fuertes, sí, pero que dado que no existen, digamos que mucha volatilidad ahora en el mercado, probablemente los mercados se apeguen un poco a esas noticias de segundo nivel y generen algo de volatilidad. De todas formas, yo no soy muy partícipe de tener operaciones los lunes porque el mercado es muy lento. Yo más bien dejaría esto para las sesiones del día de mañana. De modo que vemos que no hay noticias, la balanza comercial en China tampoco va a ser volatilidad. Yo creería que ingresar ahora es básicamente quedarte en break-even todo el tiempo o a estar atrapado en una operación. Entonces, o generar ganancias pero muy diminutas. Y no creo que pues dejar una operación de en ese sentido sea muy rentable. De modo que yo no ingresaría en el mercado el día de hoy. Bien. No hay noticias, como ustedes pueden ver, cero volatilidad. Los permisos de construcción van a generar algo de volatilidad, pero no muy fuerte. Y los mercados se van a estancar, francamente. El día martes, el día de mañana, como les dije, no va a haber noticias muy fuertes durante la semana, pero va a haber momentos en donde sí se va a generar mayor grado de volatilidad. Volatilidad en los mercados europeos, como ustedes pueden ver, muy baja, ¿no? Tenemos, en efecto, noticias en Reino Unido, como ustedes pueden ver, en la tasa del IPC, la tasa de desempleo, en este caso de Reino Unido, el IPC de Alemania. Sí, el IPC de Alemania es importante, pero ya sabemos que el más importante es el IPC de toda la región europea. Bien, el que puede resultar algo importante es este informe mensual de la OPEP, porque el informe mensual de la OPEP pues, nos debería dar una pista de cómo el mercado va a evolucionar frente a la oferta y la demanda, y me refiero precisamente a los barriles de petróleo, ¿no? Entonces, yo creo que este informe sí podría ser relevante, no creo que genere volatilidad de corto plazo, pero sí tendencias de largo plazo. Si la OPEP de alguna forma sigue aumentando los barriles de petróleo, eso va a hacer que el precio del crudo, del Brent, también siga desplomándose, ¿no? Implicaría que, pues, ahora que tiene un desplome que está creo en 68, 69 el crudo, siga manteniendo su desplome, rompa esa base y vaya a los 65, 60. Bien, pero todo va a depender del informe y la proyección que tenga la OPEP. Insisto, esa noticia no va a generar volatilidad. La del informe mensual de la OPEP no va a generar volatilidad, ¿sí? Lo que va a suceder en ese periodo, básicamente es que los países como tal, ¿sí? Esta parte es clave e importante, los países como tal van a aumentar la producción del petróleo y eso hará que, pues, obviamente, el precio del barril de crudo siga disminuyéndose. Ya, ese sería el aspecto fundamental, ¿no? Y ojo que estamos hablando de una declaración que puede hacerse en el largo plazo, más no en el corto plazo, ¿bien? Entonces, vamos a estar atentos a las 6 de la mañana a ver qué dice el informe y si en efecto el informe nos puede dar algún preámbulo, pues, interesante en la bolsa, ¿no? Bien, después de eso, como pueden ver, cero noticias, cero volatilidad. Se puede encontrar que los mercados de alguna forma van a estar muy tranquilos. Hay pequeñas declaraciones de representantes de la Reserva Federal, como ustedes pueden ver, pero no son realmente relevantes porque no habla Jeremy Powell. Después de eso tenemos la previsión energética a corto plazo, de igual forma, nada de volatilidad. La subasta de la deuda a 3 años, nada de volatilidad. Y la única noticia probablemente volátil sean las reservas semanales de crudo. ¿Por qué digo probablemente volátil? Porque de alguna forma eso tiene que darnos una pista según lo que dice el informe mensual de la OPEP. Si la OPEP te dice, mira, en los próximos meses vamos a aumentar la producción o disminuir la producción, las reservas de crudo deben decir algo similar, ¿no? Darnos un preámbulo similar en ese caso. Hay que ver cómo el mercado lo recibe, pero vuelvo y repito, no creo que el mercado haga realmente gran grado de volatilidad en los instrumentos. De modo que mañana va a ser un día muy técnico, ¿sí?
probablemente con zonas de compra y zonas de venta bien definidas. En los mercados mañana definitivamente no van a romper tendencias, pero sí van a intentar alcanzar probablemente puntos institucionales. Entonces, sugeriría que, dependiendo de cómo termine la jornada europea y empiece el preamericano, lanzar posiciones en compra o en venta, pero en el corto plazo. Largo plazo va a estar muy quieto, si realmente sin generar volatilidad, y entender también que, a no ser que mañana exista una noticia que no esté programada, tipo cisne negro, mañana es muy probable que no se rompa ninguna tendencia, es decir, que los mercados se enranguen y sean posiciones mucho de swing trading, perdón, de day trading o de scalping. Entonces, vamos a ver qué es lo que puede pasar, ¿sí? Pero bueno, insisto, mucha probabilidad de lo que les acabo de mencionar. Ahora, nos vamos el día miércoles. El día miércoles la agenda es un poco, digamos que más eh, completa, pero aún sin ningún grado de volatilidad. ¿Sí? Vamos a explicarlo. Me pregunta Laura, me dice, profe, ¿las noticias del petróleo afectan al dólar? Al revés, las noticias del dólar afectan al petróleo, ¿sí? Las noticias del petróleo afectan al petróleo, ¿sí? Eso es básicamente. Bien. Día miércoles tenemos a la 1 de la mañana el dato del Producto Interno Bruto de, en este caso, Reino Unido. Puede haber volatilidad para las personas que siguen esta divisa europea. Les podría dar un grado de volatilidad, ¿sí? El tema de Reino Unido, a ver qué termina de pasar. Después de esto, ¿qué tenemos? Como ustedes pueden encontrar, cero noticias importantes, nuevos préstamos desde China, una conferencia de McCall, no es nada relevante porque no habla sobre Lagarde, que es la presidenta del Banco Central de Europa. Muy bien. Y después de eso, ¿qué tenemos? Como pueden ver, la reunión del Eurogrupo. Esto suele pasar casi todo, cada trimestre, ¿no? Se reúne de alguna forma la zona europea, ¿sí? Y desde la zona europea se toman decisiones frente a la Agenda 2030, ¿no? No generan volatilidad, pero sí de alguna forma rigen las políticas de corto y largo plazo de los países. Entonces, cero volatilidad el día miércoles también. El premercado va a estar muy tranquilo, como ustedes pueden ver, mercado europeo tranquilo, premercado tranquilo, hasta las 7:30 que tenemos los datos de la inflación en Estados Unidos. Bien, como ustedes muy bien saben y según ya mero discurso de la Reserva Federal, la inflación ya no es un problema porque está disminuyendo y se está llegando al objetivo del 2%. De modo que es muy probable que la inflación salga como dato igual o menor a lo esperado, ¿sí? Porque pues son las mismas previsiones de la Reserva Federal que ha dicho de forma oficial. Entonces, dudo mucho que la Reserva Federal de alguna forma, o más bien el dólar de alguna forma, cause gran grado de volatilidad. O sea, bueno, el IPC siempre va a ser volátil porque es una noticia fuerte, ¿ya? Pero no olvidemos que en los últimos discursos se habló muchísimo sobre el control del IPC. Entonces, a no ser que tengamos un dato muy extraordinario que nos dé a entender que la inflación aún no ha sido controlada, el mercado creería que se puede mover. Pero mientras tanto, la probabilidad sea que la inflación esté igual o menor a lo esperado, que es lo que realmente puede suceder, creo yo que los mercados van a estar bastante tranquilos también. Va a haber volatilidad, pero no va a romperse las tendencias. Es decir, vamos a estar tantos en puntos alcistas como bajistas, pero no va a haber un quiebre de tendencias el día miércoles. A no ser que, vuelvo, insisto, tengamos un dato del IPC que sea no esperado. Es decir, en la inflación anual, que es 2,6%, tengamos un dato superior, muy superior, ponte tú un 2,8, 3, ahí lo que va a pasar inmediatamente es que el dólar se va a depreciar. El dólar se va a depreciar con mucha fuerza, ¿sí? Y los otros instrumentos van a comenzar a apreciarse. Materias primas, forex, acciones, etcétera, ¿no? Pero solo si tenemos un dato muy superior a lo esperado. Si tenemos un dato igual, 2,6 o menor, el mercado creo que se va a seguir comportando como ha venido comportándose. Muy parecido a lo que pasó el viernes, ¿no? Con tendencias claras, sin ningún rango de volatilidad esperado y listo. Se comprará, se venderá en el corto plazo y se acabará y no tendremos mayor jornada que esa. A ver, Laura me pregunta, o sea, cuando sube el precio del dólar acá el petróleo, debe subir. Sin efecto, no olvidemos que en el mercado Forex y principalmente con la divisa el dólar, se mueve inversamente con el petróleo. Es decir, si el dólar sube, el petróleo cae. Y no solo con el petróleo, sino de forma general con las materias primas. Sí, por eso es que cuando a veces tenemos noticias como muy fuertes,
y va en contra del dólar, el oro se aprecia. ¿Sí? Y viceversa, ¿no? Cuando hay noticias muy débiles y el dólar pierde valor, el oro sube, ¿sí? Ya eso sucede con todas las materias primas, con petróleo, con oro, con cacao, con todo, porque todo cotiza en dólares, ¿bien? Bueno, entonces datos del IPC, noticia relevante, pero la rompería tendencia si es que el dato del IPC es superior a 2,8%. Mientras no sea eso, el mercado va a estar tranquilo, no va a romper tendencias, a no ser que, bueno, nos dé una sorpresa y rompa por debajo del 2% la inflación, algo que francamente dudo, pero mientras tanto no creo que el IPC nos vaya a dar mayor grado de sorpresa. Más bien creería yo que incluso podríamos operar en esa noticia, porque no estamos con mucha incertidumbre en la inflación. Vuelvo, insisto, en la Reserva Federal se habló muchísimo sobre la crisis del empleo, más no sobre la crisis inflacionaria. Por ende, te da a entender que la inflación de alguna forma ya está controlándose a medida que pasa el tiempo, ¿no? Bien, Andrés dice, ¿puedes repetir lo del IPC el miércoles? Creí que si daba igual o menor se depreciaba. Lo que pasa, Andrés, es que debería depreciarse en teoría, ¿sí? Pero, como vuelvo y lo repito, los preceptos económicos no son únicos, ¿sí? Los preceptos económicos siempre van a variar dependiendo de la circunstancia en la que se está administrando la economía. Tenía un ejemplo. El IPC pudo haber sido mayor o superior en la época del COVID y ahí pudo haber sido alcista o bajista el dólar. ¿Ok? Ahora estamos en un momento diferente. Y ahora, para ser mucho más exactos, hace 2 semanas la Reserva Federal fue muy clara al mencionar que la inflación ya no es un problema. Entonces, si ellos mismos le dan, por decirlo así, baja importancia a la inflación y se centran en otros problemas económicos como la producción o como el desempleo, probablemente sí caiga en el corto plazo, me refiero a horas, el instrumento, pero de ahí el instrumento no va a generar mayor grado de desarrollo, es decir, no te va a romper una tendencia, probablemente haga hasta incluso un fallo técnico y se acabó, pero de ahí a que vaya a generar un movimiento como que fuerte, no. Y eso se debe principalmente a los discursos de la Reserva Federal, ¿sí? Si la Reserva Federal hubiera dicho, mira, aún hay problemas inflacionarios y por eso aún no es momento de bajar el tipo de interés, ahí y solo ahí hubiera el IPC sido importante, pero lamentablemente no se dio. Entonces la noticia solo impulsará la estructura y nada más. Es muy probable que solo impulse la noticia, la estructura. Probablemente mañana veamos que el mercado quiere romper la estructura, probablemente, de muchos precios, quiera romperla. Pero es más, yo más que una ruptura le vería como una interpretación institucional. Es decir, los precios de forma institucional van a querer romper la estructura, pero no van a generar con mucho éxito eso. Y el IPC va a ser un dato que va a ayudar a impulsar ese movimiento de falsa ruptura. Hay mucha posibilidad. Generalmente en estas semanas donde los mercados tienen muy pocas noticias, pues los institucionales lo que hacen es posicionarse los precios. Es decir, deprecian el instrumento o aprecian dependiendo de los planes que se vayan a dar en función de la Reserva Federal. La otra semana tenemos la decisión de tipos de interés. Entonces, no te van a acomodar el precio una media hora antes, sino te acomodan a veces semanas enteras, ¿no? Entonces, eso es lo que podría llegar a pasar en conclusión, Andrés. Bien. Después de esto, nuevamente, datos del crudo, como ustedes pueden ver, inventarios del petróleo nuevamente deberían ser conformes a un aumento o una reducción. Insisto, eso deberíamos verlo con el informe del día de mañana para ver qué es lo que dice la Reserva Federal, pero el mercado va a generar volatilidad únicamente para el petróleo. Bien. Después, cero noticias importantes, índice de confianza, una serie de índices de confianza que no van a generar volatilidad en el mercado. En otras palabras, el miércoles lo único fuerte va a ser los datos del IPC en Estados Unidos. Y después el mercado completamente técnico, ¿ya? Y ese mercado que va a ser completamente técnico no va a generar mayor grado realmente de movimientos, ¿sí? No va a haber generar mayor grado de movimientos. Entonces, día miércoles también puede ser un día de mucho swing. Incluso yo el día de mañana, yo les dijera, miren, mañana podemos comprar y vender. Y el día miércoles yo les dijera, dejen la operación abierta, porque el mercado lo que va a hacer con el IPC es dar un impulso a la estructura de precio principal. Entonces ya veremos cómo el mercado amanece mañana.
pero podría darse ese chance, ¿no? Lanzar operaciones de corto plazo y de largo plazo y ver qué es lo que podría llegar a pasar. Puede darse el caso. Vamos a ver cómo depara el mercado mañana. Bien, día jueves también va a ser un día de alguna forma importante, ¿ya? Porque vamos a tener noticias ya de tipos de interés, ¿bien? Bueno, por un lado, como ustedes pueden ver, seguimos con comparecencias de segundo nivel, datos del IPC, en este caso de España, y no se olviden, ¿no? En el tema europeo, los datos, siempre te salen los datos europeos después, ¿no? Primero te salen los datos, los componentes. ¿Cuáles son los principales componentes? Alemania, Francia, España. Y si es que el mercado lanza en promedio, digamos, datos muy parecidos a los de Alemania, Francia y España, pues la zona europea es como que es muy fácil determinar dichos movimientos. Bueno, aquí tenemos, como pueden ver, IPC a las 2 de la mañana de los datos de España. Vamos a ver qué nos puede llegar a concluir para ver si es que podemos pues, llegar a prever los datos de toda Europa y en función de eso ver si se puede tomar una decisión clave para el instrumento. Ahora, después de este dato de acá, tendremos, como ustedes pueden ver, la decisión de tipos de interés en la zona europea. No olvidemos que en Europa ya se disminuyó el tipo de interés. En Europa ya se disminuyó el tipo de interés, no olvidemos eso. Bien, ¿qué implica que en Europa se vaya o se disminuya el tipo de interés? Lógicamente que el euro de alguna forma va a generar una depreciación. Ahora, vamos a ver cómo termina reaccionando esto. De todas formas, esa noticia de aquí, obvio que va a causar volatilidad, pero en específico al euro dólar o a las paridades con el euro. Bien, en otras palabras, creía yo que, por ejemplo, el oro no va a tener ningún movimiento realmente, el petróleo tampoco, Bitcoin tampoco, el Nasdaq mucho menos, ¿sí? Esto de aquí más que todo le va a generar una apreciación al instrumento, el euro contra el dólar, ¿ok? Y bueno, y como es de costumbre, pues los días jueves salimos con los subsidios de desempleo y los datos del IPP. Entonces no nos olvidemos, ¿no? Tenemos los datos o la inflación desde el punto de vista del consumo, que es el IPC, ¿ya? Y tenemos también la inflación desde el punto de vista de la producción, que es el IPP. Entonces, como ustedes pueden ver en el dato del IPC, que es el dato de consumo, de alguna forma termina rigiendo los movimientos del IPP y del PCE. Entonces, el IPC si sale positivo o negativo. Es muy probable que el día jueves también sea o positivo o negativo. O sea, en otras palabras, el día jueves va a ser un día muy parecido al día miércoles porque tenemos noticias muy similares. Noticias muy similares. O sea, que ambas van a ser inflacionarias, solo que visto desde diferentes puntos de vista. En un lado con un punto de vista del consumo y el otro lado con un punto de vista de la producción. Entonces, vamos a ver cuál al final termina generando este grado de conciencia que queremos, ¿sí? Pero vuelvo, insisto, generalmente el IPP siempre se mueve o es muy similar al IPC. Si el IPC sube, el IPP también sube. Si el IPC cae, el IPP también cae, ¿vale? Entonces, en función de eso, el mercado va a determinar los movimientos de precio. Después de tener, obviamente, la decisión de tipos de interés, los subsidios por desempleo, el mercado va a generar algo de volatilidad, pero, insisto, se va a manifestar mucho más en las zonas europeas que en las zonas americanas. Por ende, pues noticias como el oro probablemente sigan en rangos de, de toma de liquidez, más no en movimientos de tendencias claros, ¿sí? Porque obviamente, ¿en qué le afecta al oro que suba o baje el tipo de interés en Europa? Pues no necesariamente muchas cosas. Tal vez lo que sí le puede llegar a afectar es los datos del IPP. Pero vuelvo, insisto, si el IPC sale el miércoles positivo, el IPP también va a salir positivo. Porque el mercado siempre se ha movido de esa forma. Bien. Después de eso, 7:30 permisos de construcción en el tema de Canadá y una rueda de prensa del Banco Central con la comparecencia de Lagarde. Eso sí, también termina siendo importante porque en la comparecencia y en la rueda de prensa del Banco Central generalmente dicen por qué se tomó la decisión de bajar o permanecer con el tipo de interés. Bien, entonces en la comparecencia generalmente es donde se dan estos discursos y uno dice, más bien los banqueros te dicen qué analizar prácticamente. Entonces probablemente cambie digamos que todo, el mecanismo de todo esto cambie cuando Lagarde nos diga qué tengamos que analizar. Pero ojo, ¿no? Es la presidenta del Banco Central de Europa, no de Estados Unidos.
Por ende, pues su poder o su especulación de los instrumentos se va a limitar a horario europeo y a instrumentos europeos, no a instrumentos americanos. A no ser que, vuelvo, insisto, tenga un discurso muy contra Estados Unidos, pues ahí sí que sería una gran sorpresa, ¿no? Pero mira, históricamente no ha sucedido. Entonces, vamos a ver realmente qué puede pasar. Después de esto, nuevamente informes de segundo nivel, subastas, como pueden ver, PMI de manufactura, pero de Nueva Zelanda. Entonces el mercado, después del discurso de Lagarde, yo dijera que incluso antes, en los subsidios, muy técnico el dólar. Muy técnico. Consejo, el día jueves yo no operaría en euro. ¿Por qué? Porque hay noticias que pueden, tres noticias seguidas, ¿no? Por un lado, tipos de interés, después subsidios, después rueda de prensa. Entonces, como que tenemos no mucha claridad en el mercado, pero solo en euro. Pero yo el día jueves operaría normalmente oro, por ejemplo. Operaría con toda tranquilidad oro, Bitcoin, Nasdaq. Sí que va a haber volatilidad con el IPP en el Nasdaq, por supuesto, pero no creo, francamente, que el mercado realmente haga algo a favor o en contra del instrumento, ¿no? Entonces, creo que el mercado aún estaría muy tranquilo en el oro, el querido tóxico. Sí, yo creo que el oro va a estar bien realmente el día jueves. Va a ser operable. Yo creo que esta semana va a ser muy obediente el oro, de hecho, esta semana. Muy, muy obediente. Porque no, insisto, solo tenemos noticias de inflación, pero la inflación ha sido descartada por los bancos centrales. Entonces, no le veo, francamente, como que desobedeciendo figuras técnicas. No le veo, como suele hacer comúnmente, ¿no? Bueno, nos vamos al día viernes. Y el día viernes, nuevamente, IPC de Francia, lo que les decía, ¿no? Siempre salen los componentes. Alemania, España, Francia. Salen los tres y después te sale el IPC de Europa. Entonces, bueno, como ya tenemos el IPC de Alemania, el IPC de España, ya tenemos una idea de cómo el mercado se puede comportar. Ahora nos queda el IPC de Francia, a ver qué es lo que podría llegar a suceder. Bien, con ese dato el mercado va a terminar de determinar la inflación, va a terminar de determinar la inflación de Europa. No sé qué tan relevante sea, porque la relevancia la va a poner Lagarde el día anterior a las 9. Entonces, hacia las 9 Lagarde dice, mira, ahora nos vamos a centrar en la inflación, va a tener relevancia. Pero si Lagarde, el discurso de ella es un discurso de, mira, la inflación está controlada, vamos a ver otros preceptos, entonces el IPC pasa otra vez a segundo nivel, no va a ser relevante, ¿ok? Después de eso, ¿qué tenemos? Índices de precios de exportación y de importación, que a la final son, cuando hablamos de índices de precio, suelen ser mercados inflacionarios o propuestas inflacionarias, ¿sí? Propuestas inflacionarias. En otras palabras, dudo mucho que genere volatilidad más allá de lo que nos dará el día miércoles y jueves en esa noticia. Ventas mayoristas en Canadá, la expectativa de la inflación en la Universidad de Michigan, como pueden ver, índice de confianza del consumidor, que es un indicador adelantado de mercado, y después posiciones netas especulativas, que ya sabemos que este tipo de posiciones solo son ajustes contables de los precios. Entonces, el día jueves probablemente sea técnico, ya, o sea, sea un poco volátil, no por las noticias, sino porque es día viernes y comúnmente los mercados los días viernes como que ajustan sus grados de liquidez para la próxima semana. Entonces, el día viernes puede que sea volátil porque los instrumentos se van a acomodar para la próxima semana la decisión de tipos de interés de Estados Unidos. Entonces, es muy probable que el día viernes pase con eso. Recomendaciones. Muy probablemente la otra semana que tenemos decisiones de tipos de interés va a haber días en los que no tengamos que operar porque el mercado va a estar complejo. Ya, va a haber días que sean así. Entonces, mi recomendación es, esta semana saquémosle el jugo, ¿ya? Pero así, el jugo, el jugo, el jugo. Trajemos con mucha fuerza esta semana porque hay pocas noticias y las pocas noticias que tenemos son noticias que vienen, de alguna forma, vienen siendo menospreciadas. Entonces podemos tomar tendencias claras en el corto plazo, ojo, ¿no? Y la otra semana que seguramente va a haber noticias muy apalancadas al tipo de interés, que va a ser una decisión histórica. Entonces ahí sí alejarnos un poco de los mercados. Pero como ya venimos de una semana como que muy excelente, yo diría que estaríamos bastante bien rankeados. Bien.
A ver, aquí me dice, hoy empezó indeciso el oro, bajaba a 96, subía a 25.05 y ahí se ha mantenido para un scalping. Sí, exactamente, está enrangado. Bueno, de hecho cayó a 88, el rango más bajo de la sesión europea. Luego subió al rango que tú dijiste, 25.05. Luego cayó a 25.00. Y así ha estado todo el tiempo. De hecho, antes de la clase estaba haciendo un poco de scalping, porque en el corto plazo estaba súper lento en la jornada del pre-market asiático. Perdón, profe, ¿en qué casos el IPC no es relevante? En este caso no es relevante el IPC porque la Reserva Federal ha dicho que no es relevante. Y bueno, insisto, no hay una agenda económica para decirte hoy es relevante, hoy no. La agenda la pone la banca central. Entonces, la banca central ha determinado que no es relevante el IPC. ¿Ya? No quiere decir que no sea importante económicamente, es importante y mucho. Las economías se mueven por la inflación y se planifican por la inflación, pero la Reserva Federal ahora mismo tiene la mira puesta en el desempleo. Entonces, el dato, en este caso del IPC, pasa a segunda mano, por decirlo así, pero no por algo en específico, porque existe una regla, no, simplemente porque la Reserva Federal ha determinado que así sea, en el corto plazo, ojo, ¿no? Que más adelante puede volver a ser noticia, por supuesto. De hecho, yo creo que va a volver a ser noticia después de la próxima semana. ¿Por qué? Porque la Reserva Federal, que es un hecho de que baja el tipo de interés, lo baja. Eso es un hecho. Lo baja porque lo baja. ¿Ya? La diferencia va a radicar en que, la diferencia va a radicar en que los mercados, y esta parte es importante, la diferencia va a radicar en que los mercados, después de bajar el tipo de interés, van a querer seguir presionando, a querer seguir bajándolo, ¿no es cierto? Entonces, la Reserva Federal, ¿qué es lo que va a decir? Lo vamos a bajar cuando controlemos otra vez la inflación. Entonces va a ser relevante. Entonces, yo intuyo que el próximo discurso de Powell va a ser ese, controlar la inflación. Vamos a ver qué pasa. Bien, profesor, ¿cómo se llama la página donde se recomienda para ver pronósticos y resultados de esas noticias? Para lanzar pronósticos, lo haces en Trading Economics. Aquí en Trading Economics, esta página tiene una valoración económica justamente de las bancas centrales, ¿no? Yo aquí les recomiendo. De hecho, muchas valoraciones que hemos hecho nosotros nos ha ido bastante bien aquí en Trading Economics. Hay que utilizar un poco también de lenguaje económico, obvio, porque estamos hablando de economía aplicada a la inversión, pero Trading Economics ayuda muchísimo realmente a entender esos preceptos. Profe, si en Europa ya bajó los tipos de interés, ¿por qué existen noticias todavía de ese tema? Tal vez puede seguir una reversión de valor. No, no va a haber aumentar, no va a aumentar el tipo de interés. Lo que pasa, verás, justo ahorita contestando, ya que estamos en Trading Economics, querida Lina, es lo siguiente. Mira, aquí está en zona euro. A ver, ¿por qué? Y escúchame, aunque bajen el tipo de interés el día miércoles, va a seguir habiendo noticias de eso. Ya, va a seguir habiendo noticias del tipo de interés todo el tiempo. Entonces, ¿por qué el tipo de interés es tan importante en Europa y en todo el mundo? Porque para salvarnos de la crisis del COVID, todo el mundo subió el tipo de interés, ¿ya? Entonces, para subir el tipo de interés, mira, eso era lo que valía un tipo de interés en Europa hace unos 2 años, muy cerca del 0%. ¿Ya? ¿Te imaginas que de 2022 a 2023 y 24, que es un año y medio, aumentó un 450%? Imagínate, aumentaron 450% el tipo de interés. Y ahora la propuesta es bajar. Entonces, mira, ya bajó. Bajó de 0,5 a 0,2425. O sea, bajó 0,25 puntos. Algunos piensan que eso no es nada a comparación de lo que subió. Y en efecto, ¿no? Subió un 400% y me disminuyes después de un año y medio 0,25. Realmente no es una gran disminución si te pones a pensar, ¿no? Entonces, ¿por qué va a ser siempre noticia hasta que tengamos tipos de intereses bajos? Porque durante muchos años el tipo de interés permaneció bajo, durante muchos años. Como puedes ver, al cero, muy cercano al 0%. Hizo una valoración increíble y ahora se está bajando, pero muchos consideran que aún no está bajando lo que debería, ¿ya? Sino que sigue alto. Y tienen razón. Gráficamente ustedes pueden ver, ¿no? El tipo de interés es una locura. Ahora, por la gran discusión de ahora es esa, de que no se está bajando lo que debería, y la segunda, de que hay que bajarlo con mucha delicadeza, porque si tú bajas con mucha fuerza el tipo de interés, puedes ocasionar un colapso económico, que créanme que eso es lo que se está tratando de librar este año en Estados Unidos, ¿no? En Estados Unidos está muy cerca de un colapso económico, ¿sí? Pero todos esos eventos que han sucedido de alguna forma, el tema de retail en Tokio,
ahora mismo la administración económica, todo eso ha hecho que las acciones de alguna forma no rompan sus figuras técnicas de largo plazo. Porque si que lo hubieran roto, ustedes olvídense en el Nasdaq, el S&P y todo, al carajo, una caída al menos de un 25% en un día. Eso es un hecho, porque eso ha pasado antes. ¿Ya? Pero aún no es momento, por decirlo así, ¿sí? Y justamente por eso es que en Estados Unidos no quieren bajar el tipo de interés, porque les da miedo, de alguna forma, reactivar todos los otros datos fundamentales, como el tema del carry trade en Tokio, y habrá otros datos que aún no sabemos, porque en la economía uno no es adivino totalmente de todo, ¿no? Lastimosamente uno puede analizar después de que pasan las noticias, ¿ya? Mientras tanto, es complicado ver muchas cosas. No digo que no se pueda, sí se puede, pero son tantos factores, tantos factores, que uno no sabe de dónde va a venir el problema. No sabe si va a haber de la guerra o de las elecciones de Estados Unidos, no se sabe. ¿Sí? Entonces, por eso es que se está bajando el tipo de interés como que muy bajito. Y ahora, mencionar que esto se puede haber una reversión de tipos de interés es casi improbable. Porque vuelvo, insisto, los problemas que estamos viviendo ahora, del futuro, del probable colapso económico, se debe a esto, al gran aumento de tipos de interés. Entonces, decir que otra vez voy a volver a subir, no digo que sea imposible, puede que sea el caso, pero sería hacer una locura económica y no creo que los muchos países estén dispuestos a hacer eso, y más que todo las potencias, ¿no? Ya, Investor Center Pro. El colapso se da porque afecta a las empresas o a las personas. Buenas noches, profe. El colapso se da inicialmente desde las empresas, ¿no? No olvidemos que a pesar de que el mercado somos todos nosotros como participantes, el mercado también tiene que ver muchísimo, ¿ya? Con la parte empresarial. Es decir, las empresas son quienes al final terminan creando valor a lo que nosotros estamos acostumbrados como un servicio, como un producto. Uno. Dos, las empresas generan lo que nosotros en este momento necesitamos. Nosotros como consumidores, nuestra capacidad es la de producir y la de consumir, ¿ya? Y la de las empresas es la de crear, producir, innovar, etcétera, ¿no? Entonces, el colapso empieza por las empresas y termina trasladando a los consumidores, ¿ya? No es al revés. No empieza por el consumidor y termina por la empresa, no, sino es primero por la empresa. Ese sería básicamente el tema del colapso, pero vuelvo, insisto, justamente porque no se quiere llegar a ese colapso, es que hay esta gran disyuntiva del tipo de interés en Estados Unidos, que ha sido casi uno de los últimos países en bajar su tipo de interés. Lo han estado posponiendo muchísimo tiempo. La próxima semana, lo más seguro es que se dé, pero no sabemos con exactitud a dónde. Pero de que se da, se da. Eso tengan por seguro, pero no sabemos hasta cuánto logre bajar el tipo de interés. Ujú. Bien, en síntesis, queridos inversionistas, semana muy tranquila en bolsa, muy tranquila en bolsa. Yo dijera, si es que esto fuese un tema netamente técnico, esta semana es semana de correcciones. Semana de correcciones, probablemente el mercado intente romper algunos puntos institucionales, pero no lo va a hacer porque todos están esperanzados ahorita al tipo de interés de Estados Unidos, que es la otra semana. Entonces los institucionales lo que van a hacer es comenzar a posicionarse, ¿no? Y las posiciones no van a ser las típicas que tenemos ahorita en el mercado, sino ellos alcanzan siempre nuevos mínimos o nuevos máximos. Entonces hay que vigilar esas zonas. Sin embargo, no vayan a pensar que los mercados van a colapsar esta semana. No, es muy improbable, a no ser que, vuelvo, insisto, haya una noticia no fundamental que no esté programada, porque todas las programadas, pues ustedes ven que son tranquilas, pero puede haber noticias que sí sean de alguna forma un poco más eh, fuertes, pero que no estén dentro de este cronograma. Ejemplo, guerras, ejemplo, el tema de la carrera presidencial, ejemplo, problemas geopolíticos que no, de alguna forma, aún no están del todo descontados. Ya, si pasa eso, ahí el mercado sí se descompone. Pero mientras no, tranquilidad. Mercado de mucho swing. Si quieren hacer scalping, mucho scalping, aprovechen que esta semana va a ser muy tranquila. Vuelvo, insisto, yo creía que esta semana va a ser muy tranquila como para sacar muchísimo realmente provecho al mercado y realmente tratar de forrarnos porque nos va a dar mucho dinero realmente. Ujú. Preguntas finales, por favor, vamos cerrando.
Perfecto. Bueno, chicos, vamos a quedar hasta aquí. Que tengan una muy bonita noche. Nos encontramos en la agenda del día de mañana a las 8:30 recargados. Hoy no operen, ¿sí? Hoy no operen, mañana operemos con fuerza. Vemos si encontramos algunas posiciones y pues nos hacemos la semana en pocas operaciones como siempre lo hemos hecho. Por mi parte, les agradezco. Cuídense mucho. Ya saben, dudas, inquietudes a través del grupo. Un fuerte abrazo y nos vemos la próxima. Chau.